Dios es grande, Dios es poderoso y Dios lo puede todo. En esa mañana Dios me da palabra para poder compartir con mis hermanos. Y vamos a hablar de que Dios siempre nos da la salida a todo. Y voy a leer una palabra para empezar, para formar una base de lo que vamos a hablar. El Señor nos da un espíritu de esperanza a cada uno de nosotros y un sentimiento, Él trae un sentimiento de consuelo y confianza. ¿Para qué? Para que podamos vencer los obstáculos, aflicciones, angustias y pruebas que siempre vamos a estar enfrentando en nuestra vida mientras estemos en la tierra. Y yo te digo esta mañana, confía en el Señor porque Él no nos dejará sufrir más pruebas duras de lo que podamos nosotros resistirlas, soportarlas. Creed en esto, hermanos. Dios nos ayuda también a desarrollar dentro de las pruebas la resistencia y nos fortalece nuestra esperanza segura, una esperanza segura de salvación. Y lo más esperado es que esta esperanza en vencer la aflicción no acabará en desilusión para nada, sino que vamos a salir fortalecidos, porque no habrá ningún hijo del Señor que quede desilusionado, sino que sea fortalecido en toda dificultad que pueda tener. Dios nos ama y Dios también ama a su iglesia, nos ama a cada uno de nosotros, como hijos suyos que somos. Hermanos, hay una pregunta que nos hacemos muchas veces y muchas personas se hacen en su interior, en su mente. ¿Por qué Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida? Y también esa pregunta se la hacen las personas que están fuera, que están en la calle. ¿Por qué Dios permite que pasen estas cosas? Esas cosas malas a la gente buena. ¿Por qué Dios permite que pasen cosas malas a la gente buena? Esto lo escuchamos muchas veces. ¿Y la Biblia qué nos dice respecto a eso? La Biblia dice que no hay nadie bueno. Una vez se le acercó un hombre a Jesús y le preguntó, Maestro bueno. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, este es nuestro Padre Celestial. Pero la realidad es que todos nosotros somos pecadores. Tenemos fallas, somos imperfectos, cometemos errores. Y tampoco podemos hacernos las víctimas porque nos sucedan cosas difíciles. Porque estas cosas les pasa a todo el mundo, a buenos y a malos, a personas que son injustas y personas que son justas. Pero hay muchas cosas que podemos ver, que Dios sí permite, no solamente a las personas buenas, como dice la gente, sino
a todos. Y nos preguntamos a veces, podemos hacernos muchas preguntas. Por ejemplo, una de ellas puede ser, ¿por qué Dios cerró esa puerta? ¿Por qué Dios no permitió que se cerrara esa puerta? ¿Por qué Dios hizo que me sucediera todo esto tan difícil a mí? ¿Por qué Dios, por ejemplo, permitió una enfermedad en un familiar mío o en mi vida? La verdad es que nunca encontraremos una respuesta para muchas cosas de las que pasen aquí en la tierra. Nadie podrá darnos una respuesta. Pero según la Biblia, podemos considerar muchas razones que Dios nos da. Dios nos da razones, nos da soluciones por las cuales Dios permite que pasen ciertas cosas en nuestra vida. En primer lugar, Dios permite ciertas cosas en nuestra vida porque Él tiene un propósito, tiene un plan. Créelo, hermano, Dios tiene un propósito, tiene un plan para nosotros, para su iglesia. Y dentro de este contexto, vamos a dar un ejemplo bíblico. Vamos a ver que Dios tenía un propósito y un plan para un personaje en la Biblia que todos conocemos. José, el hijo de Jacob. Todos sabemos que José tuvo que pasar muchas vicisitudes, muchas aflicciones, muchas cosas que él ni esperaba pasar. Y seguramente que él también se haría en su corazón, en su mente, cuando ocurrieron todas estas cosas seguidas. Se haría muchas preguntas. Se podría hacer preguntas del por qué Dios permitió que sus hermanos le vendieran como a un esclavo. De por qué Dios permitió que su familia le aborreciera. ¿Por qué Dios permitió que sus hermanos le tiraran en una cisterna, en un pozo? ¿Por qué Dios permitió que tuviera que pasar trabajos por muchos años? ¿Por qué Dios permitió que Jacob, su padre, tuviera que pensar que su hijo estaba muerto por más de 20 años, que son años, haciéndole duelo para un hijo que no estaba muerto? ¿O por qué Dios permitió que le acusaban de una violación? ¿O por qué Dios permitió que José pasara años en una cárcel? Pero como José se hacía siempre él esas preguntas, tú también seguramente te harás preguntas del por qué te suceden estas cosas en tu vida. Pero al final la cuestión es que por muchos años José no entendió, escuchen esto, por muchos años José no entendió el por qué. Y sí, al final de su vida entendió el para qué. Y siempre nos decimos ¿por qué? Y no decimos ¿para qué? Son dos preguntas muy diferentes. El por qué nos exige una razón y el para qué nos muestra un propósito. Y aunque José pasó por tantos años
de situaciones, al final de su vida, cuando sus hermanos se postran delante de él con miedo que él los vaya a matar o de que él les vaya a hacer daño, porque ellos le hicieron quizá mucho daño, él se iba a vengar, pero José les dijo en Génesis 45, versículo 8, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y gobernador de toda la tierra de Egipto. Y siguió diciendo José a sus hermanos en Génesis 45, 5. No os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para perseveración de la vida me envió Dios delante de vosotros. José entendió todo lo que Dios permitió en su vida, porque comprendió el por qué y el para qué. Y también entendió que José, en su Señor, su Dios, el Señor tenía un propósito y un plan para él. Miremos en Jeremías lo que dice la palabra. Jeremías 29, 11. Y yo sé todos mis planes para vosotros, que no son planes para su mal, sino para su bien. Y voy a darles un futuro de bienestar, de paz, de amor, de seguridad, de poder vivir también una vida conforme y poder soportar toda prueba. Dios tiene planes para nosotros, hermanos. Unos planes que están por encima de nuestros planes. Porque los planes de Dios son eternos, son para siempre. Pero los planes del hombre se desvanecen. Empiezan, pero acaban. O empiezan y acaban rápido. No dan fruto. Dan fruto los planes de Dios. En esto hay que creer. Y algún día entenderemos nosotros el porqué y el para qué de ese propósito, de estos planes. Dice en Romanos 8, versículo 28. Dice la palabra, y sabemos, lo sabemos todos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, según el propósito a que son llamados. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Diga a su hermano, al que tiene al lado, Dios tiene un propósito contigo. Amén. Y en segundo lugar, pasamos a otra fase. Dios permite muchas cosas en tu vida. Y una de ellas es que Dios quiere acercarse a ti. Y nosotros tenemos que acercarnos a Él. Pero ¿para qué Dios quiere que nos acerquemos a Él? Él habla a su pueblo, habla a nosotros, habla a su iglesia. Esto está en Oseas 2, versículo 14. Dice la palabra, pero he aquí, yo le atraeré, le llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Dios quiere llevarnos al desierto.
como llevó a su pueblo de Israel. Dios quiere llevarnos allí para que nos acerquemos a Él, para que Él nos hable y aprendamos y entendamos las cosas. Por eso Dios permitió que su pueblo fuera al desierto. Y la verdad, todos entendemos lo que hay en un desierto, lo que se pasa en un desierto. Aflicción, dolor, dificultad. Dios permitió que su pueblo pasara por el desierto para traerle y para hablarle. Porque Dios quiere tener comunicación contigo. Dios quiere hablarte y tú tienes que escuchar su palabra, obedecerle y ser santo, guardar sus mandamientos y dar lo mejor de ti para el Señor. Y miremos esto. Y os voy a hacer un par de preguntas. ¿Cuándo uno más se acerca al Señor? ¿Cuándo uno más se acerca al Señor? ¿O cuando uno dobla más sus rodillas? ¿Cuándo uno se postra más delante del Señor? Cuando tiene necesidad. Pero lamentablemente, esto es una realidad. Nos acercamos más a Dios cuando estamos en aflicción. Pensad en esto. Cuando tienes a tu padre o a tu madre en una cama con un tubo en la boca. Cuando tienes un hijo entre la vida y la muerte. O cuando se te cierran las puertas y te has quedado sin trabajo. Cuando tú mismo puedes estar con un respirador en tu garganta. Todas estas situaciones hacen que nos acerquemos más al Señor. Incluso personas que no creen en Dios llegan a creer en Dios debido a estas situaciones. Porque no ven otra salida, porque Dios es el quien da la salida a todo. Dios permite situaciones en nuestra vida porque Él quiere llevarnos al desierto para que nos podamos enamorar más del Señor. En tercer lugar, Dios también permite cosas en nuestra vida. Cosas que Él cuida, que Él ve. Porque hay cosas que a ti no te convienen. Y aunque no lo creas, Dios te está guardando siempre de algo que te pueda suceder, de algo que te pueda dañar. Se te cierra una puerta y tú, por ejemplo, te enfadas. Pero a lo mejor esto no te convenía, seguro que no te convenía. No te convenía a ti, porque Dios te está guardando. O por ejemplo, se puede alejar una persona de tu vida por algún motivo y tú te pones a llorar. Pero a lo mejor esa persona no te convenía. Piensa que el Señor te guarda en todo. Te protege, te cuida bajo tu manto santo. Hermanos, hay un ejemplo que quiero compartir, que todos nos acordamos lo que pasó un día del 2001, un 11 de septiembre. ¿Se acuerdan lo que pasó en Estados Unidos? En aquel día, hermanos, hubo la parte negativa que muchas personas se les cayó el mundo encima y fallecieron.
Pero también hubo muchas personas que este día se sanaron, se salvaron. Hubo gente que aquella mañana, mucha gente perdió un vuelo y no pudieron estar allí. Hubo gente que aquella mañana quedaron atrapados en una carretera con su automóvil, con el tránsito, sin poder avanzar. Hubo gente que aquella mañana, por casualidades que tenían que pasar, se les averió su automóvil. Tuvieron que llevarle a un taller, no pudieron ir al trabajo. Hubo gente que aquella mañana el despertador no le dio la alarma, no sonó. Se quedaron dormidos. Pero estas personas dieron gracias al Señor por no haber podido estar allí en su trabajo. Toda esta gente que Dios permitió que les pasara esto, Dios tenía un plan y un propósito para ellos. Esta cita no era para ellos. Ellos no tenían que estar allí. Dios los salvó, pero ellos sí dieron gracias a Dios después que vieron todo lo que había sucedido. Y Dios nos está trayendo hacia Él. Dios tiene un plan para cada hijo suyo. Y dice en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, dice la palabra: yo soy el verdadero Hijo de Dios, y yo gobierno sobre el reino de David. Cuando abro una puerta, nadie podrá volver a cerrarla, y cuando la cierro, nadie podrá volver a abrirla. Y hay puertas, hermanos, que Dios cierra y ni que tú te pongas a hacer cosas, esto no se te va a abrir. Agradece a Dios porque no se te va a abrir. Agradece a Dios porque esto se te cerró, porque esto no te convenía, no era para ti. Y en cuarto lugar, hermanos, Dios permite muchas cosas en nuestra vida porque Dios quiere cambiarnos. Quiere cambiarnos, hermanos, a todos nosotros, porque estamos en un proceso de cambio, un proceso de transformación, de crecimiento espiritual. Queremos parecernos al Señor. Queremos ser como Él, humilde y manso de corazón. Y miren, cuando tú entregas tu vida a Cristo, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, Él te va a cambiar, te va a transformar en una nueva criatura. Vas a ser parte de Él. En Filipenses capítulo 1, versículo 6. Miren esto. Dice la palabra: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que el día de Jesucristo venga. Dios está obrando en nuestra vida. Y el propósito de esa transformación la tenemos en otro versículo, en Gálatas, versículo 19, capítulo 4. Dice la palabra: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros.
Como he dicho antes, Cristo nos transforma. Estamos en un proceso. Hasta que Él venga a buscarnos, siempre estaremos así. Porque somos vasos. Dios quiere que brillemos. Dios quiere moldearnos. Dios quiere perfeccionarnos. Y por eso tenemos que dar de nosotros lo mejor para Él. Andar en su camino. Andar en santidad. Buscar del Señor. Creer en el que cree. Tener esa fe reverente a Él. Porque Él lo puede todo. Y les diré una cosa, hermanos. La palabra cristiano significa seguidor de Cristo, imitador de Cristo. Y la meta de Dios en nosotros, es que Cristo sea formado en nosotros, que nos parezcamos a Él. Y el Señor, Dios nuestro, va a permitir situaciones para cambiarnos. Y a veces nos podemos sentir muy buenos para que no nos merezcamos que nos pasen estas cosas. Nos podemos sentir buenos, privilegiados para que no nos pasen estas cosas. Pero si Jesús, escuchen, si Jesús, siendo perfecto, sin errores, tuvo que pasar por aflicciones, siendo escupido, siendo golpeado, siendo traicionado, siendo flagelado, clavado en una cruz, asesinado. Él mismo, Hijo de Dios, pasó por estas situaciones tan difíciles. ¿Cuánto más nosotros en esta tierra pasaremos por muchas dificultades, aflicciones, sabiendo que Dios nos está cambiando y nos está transformando para darnos una salida a todo? Y por último, Dios permite muchas cosas en nuestras vidas, porque el Señor se quiere glorificar en nosotros. Se quiere glorificar en ti y en mí. Dios quiere hacer algo grande en sus hijos, en nuestra iglesia. Acuérdense de este pasaje en las Sagradas Escrituras. Cuando Jesús pasó con sus discípulos y había un hombre tirado en el camino, ciego de nacimiento, ciego toda su vida, ciego por muchos, muchos años. Esto está en Juan, capítulo 9, versículo 2. Dice la palabra: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Siempre pensamos que si algo malo ocurre es porque algo malo hizo. Y miren el entendimiento que tenían sus apóstoles. Un entendimiento equivocado. Ellos decían que si este está ciego es porque pecó. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres?, preguntaban. ¿Por qué nunca ha podido ver la luz? Ni nunca ha podido ver a sus padres. Porque Dios lo permitió. ¿Por qué Dios permitió esto? Y respondió Jesús: Él no pecó, ni tampoco sus padres. Dios lo permitió para que naciera ciego, para que Dios les mostrara a ustedes un milagro. Dios les quería mostrar un milagro. Algunas veces Dios permite estas situaciones porque Él se quiere glorificar en nosotros, para que podamos ver nosotros con nuestros ojos estos milagros
en sus hijos, en la iglesia. Y los hemos visto. Y más milagros que vamos a ver. Porque muchas veces el Señor nos va a mostrar su poder. Y nos va a dar la fuerza y la salida en muchas situaciones que podamos pasar. Pero muchas veces tampoco no vamos a entender, pero Dios quiere siempre glorificarse, transformarte a ti y transformarme a mí también. Y miren por qué Dios permite todas estas situaciones en nuestra vida. Miren esto, lo que hemos escuchado antes. Dios tiene un propósito y un plan. Dios sabe lo que hace en nosotros. Él tiene una razón para darte la salida a través de un propósito. Dios también quiere que te acerques a Él. Él quiere atraerte a través de pruebas. Y tú tienes que doblar tus rodillas, postrarte ante Él. Porque hay que buscar siempre del Señor. Porque Dios es la solución. Él es la salida a toda dificultad que podamos tener. Él lo puede sostener todo. Porque hay cosas que no te convienen también. Y Dios te está guardando, aunque sufras en algún momento, pero después te darás cuenta de que esto ha sido lo mejor que Dios ha hecho por ti. Lo que Dios ha hecho por ti, lo que te ha pasado. Y porque Dios nos está cambiando, estamos en un proceso de transformación, de brillar, de ser luz, de hablar de su evangelio a los que están ahí fuera, a poder evangelizar, a poder enseñar la palabra, a ser ejemplo como Él lo es para nosotros, ser nosotros ejemplo para muchas personas cuando llegue el momento y el tiempo, poder hablarles con humildad y con fe. Dios permite cosas que traen cambios en nuestras vidas. Y estos cambios los vamos a tener siempre en los momentos de más caos y tensión. Por eso déjate ser transformado por Dios. Porque Dios también quiere glorificarse en ti. Dios quiere que tú tengas un testimonio. Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Contigo y conmigo. Dios quiere hacer algo grande contigo. Para que esto suceda, Él tiene que probarte, enviarte alguna cosa para que tú puedas sobresalir, defenderte, estar ahí en medio de la tormenta como Él está. Cuando vengan huracanes, vientos, lluvias, tempestades, Dios te da esa fuerza para que tú puedas soportarlo. No te vas a derrumbar y tampoco vas a tirar la toalla, porque tú eres hijo del Altísimo. Él te da fuerzas y estás sobre la roca, que es el mejor sitio donde puedes estar. A sus pies, doblando tus rodillas, y a la roca que es Cristo nuestro Señor. Dios quiere probarte, hermanos. Cuando tú pases una enfermedad, Él te va a traer una sanidad. Cuando tú tengas una escasez, Él te va a traer abundancia. Y cuando tú pases una prueba difícil, Él te va a dar la salida para que tú puedas soportarla, lo más mínimo, y salir fortalecido.
salir bendecido para dar gracias al Altísimo. Y la pregunta, hermano, el por qué y el para qué de las cosas. Siempre hay un por qué y siempre tienes que buscar el para qué. Porque Dios nos manda pruebas y aflicciones para probar nuestra fe en Él. Para probar nuestra fe en Él. Porque Dios es un Dios fiel. Y como hemos dicho, Dios te dará la fuerza para superar toda prueba. Y con la prueba también te va a dar la salida y la solución a todo. En Santiago, capítulo 1, del 2 al 4. Búsquenlo. Santiago 1, del 2 al 4. Cuando lo tengan, digan amén. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en medio de las pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis vosotros perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y vean esto, hermanos. Cierren los ojos un momento. Cierren los ojos un momento y tengan esa comunión con el Señor interior en su corazón. Jesús no murió en la cruz para que pudiéramos evitar las dificultades en la vida, sino para que fuéramos vencedores como Él. Por eso nos da la gracia en cada situación. Jesús murió y resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está a la diestra del Padre. Él está intercediendo por nosotros y esta es la mayor prueba del amor de Dios para ayudarnos a soportar las pruebas de nuestra vida. Gracias, mi Dios. Vamos a hacer una oración en comunión con el Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por hablarnos de estas razones, por darnos y traernos soluciones a todo lo que podemos llegar a pasar. Que sepamos entender el porqué y el para qué de todo lo que nos sucede. Que no nos conformemos con todo esto que pueda suceder en nuestras vidas, sino que tú nos das la victoria. En tu palabra lo dice. Tú nos das la victoria porque somos más que vencedores. Y tenemos que creer, tener esa fe reverente a ti, Padre. Buscar de ti en los momentos difíciles. Queremos que tú te glorifiques esta mañana, Padre. Queremos que nos cambies, mi Señor. Queremos que nos des lo que nos convenga, lo mejor a cada uno de los que estamos aquí, de los que no han podido venir. Queremos, Padre, que nos muestres ese propósito y este plan que tienes para nosotros. Que sepamos guardarlo, atesorarlo en nuestro corazón, Padre. Queremos enamorarnos más de ti. Queremos ser fieles a ti en todo, Padre. Queremos buscar tu presencia, tu espíritu. Queremos ser ungidos, mi Señor, por tu aceite espiritual, Padre. Por ese fuego que tú traes a la iglesia. Derrámate en esta mañana, Padre. Derrámate, mi Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Y danos ese gozo.
Danos ese privilegio de seguir a tu lado, Padre, de poder escuchar tu palabra en los momentos difíciles, porque tú traes solución y tú das la salida a todo. Y todo lo que tú das, lo das bueno, porque no hay nadie como tú, no hay Dios tan grande como tú, que pueda hacer las cosas, milagros, maravillas, cosas grandes en nuestras vidas. Queremos darte gracias, Padre. Queremos darte gracias, mi Señor, en este día de gloria, porque cada día es de gloria para tus hijos que te buscan y te aman de verdad. Ayúdanos, mi Señor, a encontrar esas respuestas en nuestro corazón. El buscar y el saber el por qué y el para qué de las cosas. En nombre de Jesús te damos gracias.